Vamos a comenzar un video especial, ¿no? O una serie de videos especiales sobre cómo elaborar los códigos fundamentales de las cocinas regionales, que son tres, pueden ser mucho más, pero son tres los principales: el recetario, el diccionario y la despensa, el estudio de la despensa regional, de los alimentos regionales. Entonces vamos a comenzar hoy con el recetario. Si yo digo la palabra diccionario, yo no me estoy refiriendo a un diccionario de ahora en adelante, sino es recetario, pero me confundo. Entonces, y vamos a comenzar a hacer un recetario hipotético. Es un recetario de un estado que he tomado arbitrariamente. En este caso voy a tomar el estado Sucre por varias razones. Primero, porque tengo unos amigos en Sucre que están haciendo un recetario, pero que no sé qué pasa, pero el recetario no avanza. En segundo lugar, Sucre para mí es un estado gastronómicamente muy importante porque es muy representativo de tres subregiones que han jugado un papel, yo diría, muy importante en la historia, en la cultura venezolana y también en la gastronomía venezolana. Y bueno, es una manera de empezar a estimular a la gente para que haga recetario. Y para no hablar de manera general, voy a hablar de manera concreta para un recetario, que es el recetario del estado Sucre. Eso no quiere decir que todo lo que diga tiene solamente relación con el estado Sucre, sino que tiene relación con cualquier estado, cualquier municipio del país, incluso con cualquier región fuera del país. O sea, voy a explicar cómo se hace un recetario y empezando para decir qué es un recetario. Un recetario, de la manera más simple, es muy complejo, pero de una manera muy simple, es una colección o recopilación de preparaciones culinarias que se comen y se beben y que tienen lugar en el espacio político administrativo o históricamente social, históricamente concreto de una región o de una subregión o de un municipio. Y en ese caso, bueno, hay muchos tipos de recetarios. El recetario, el cual vamos a dar las explicaciones de hoy, es un recetario de cocina tradicional de un estado, que se subdivide a su vez el estado se divide en municipios. Entonces, vamos a hablar de una especie de estructura conceptual que se puede aplicar a un municipio, a un distrito o a un estado, tomando en consideración que el estado es la sumatoria de los recetarios de los diferentes municipios o distritos. Bueno, entonces sabemos ya qué es lo que vamos a hacer, explicamos lo que es un recetario. Quiero decir que es mucho más que una simple compilación. Como dije anteriormente, un recetario tiene un valor documental extraordinario. Es un documento etnográfico, sociocultural, para poder comprender el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad. ¿Por qué? Porque la alimentación es una de las prácticas sociales más relevantes dentro de la cultura humana y la caracterización de un grupo social es muy importante. Entonces, cuando hablamos de recetario, estamos hablando de formas de alimentación que vienen del pasado y que diríamos, de diferentes grupos étnicos, de los cuales nosotros somos los receptores, grupos étnicos no solamente del interior del Estado, sino fuera del Estado, porque el Estado es receptáculo, el territorio del Estado es receptáculo de muchísimas migraciones. Por ejemplo, de Sucre a Sucre vinieron muchos pescadores de la región de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, y también el estado Sucre es el receptor diríamos, de las migraciones venidas de las islas cercanas como Trinidad y Tobago, hasta el punto de que uno de los escritores más importantes de Trinidad y Tobago, o ingleses, dijo, que es premio Nobel de Literatura, dijo que Araya, o mejor dicho, que Trinidad y Tobago es la proyección de Araya,
o del estado Sucre, o el estado Sucre es la proyección de Trinidad y Tobago. Hay una relación cultural muy fuerte. Leyendo sobre, por ejemplo, el estado Bolívar, leyendo sobre la utilización del steel band, sobre el baile, los bailes carnavalescos del estado Bolívar en la zona del Callao, que es otro estado, ellos reconocen la importancia que tienen en la indumentaria de las madamas y en la música que tocan, en los instrumentos que utilizan, la tradición, diríamos, de las islas cercanas, que vino, diríamos, como resultantes culturales de procesos migratorios. Bueno, llegando entonces, dijimos primero que es un documento, que es un conjunto, una recopilación de recetas, de preparaciones culinarias que se comen y se beben, pero más allá que eso, es un documento etnográfico de las características de una cultura y de los elementos que se han venido agregando dentro de una cultura regional por las migraciones, por las idas y venidas de la gente y por las migraciones internas que se han producido en ese estado. Que esa migración no es pura y simplemente un traslado de personas, sino que la gente se traslada con su memoria y la gente se traslada con su cultura. Entonces, estamos hablando de que Sucre es un estado que compendia muchísimas cosas y por eso es muy importante hacer un recetario de cocina. Aparte de que la cocina es una práctica social muy importante para definir los seres humanos. Y entonces, bueno, nosotros necesitamos, diríamos, este recetario para estudiar, diríamos, la historia cultural del estado Sucre, porque las formas de alimentación son formas prácticas sociales que, diríamos, que explican la unificación de un grupo, de una comunidad o de la población de un estado, como el estado Sucre, y que también es un elemento que nos sirve para diferenciarnos, no solamente para unirnos o cohesionarnos con el propósito de crear una identidad común, sino también de diferenciarnos de los otros, que no somos nosotros, es decir, diferenciarnos del estado, por ejemplo, Anzoátegui, o diferenciarnos de los estados que son vecinos o de otros estados del país. Es decir, con el recetario es uno de los elementos bases por el cual uno dice, por la alimentación, uno dice, nosotros somos del estado Sucre, o somos. Yo, por ejemplo, yo no soy del estado Sucre, entonces ese recetario me representa como venezolano, pero no me representa como llanero o como barinés que soy. O sea, eso representa a todos los pobladores que han venido ocupando el territorio y creando, diríamos, dejando un rastro cultural. Eso lo representa la gente del estado Sucre y por eso es importante el recetario. Aparte de que hacer un recetario es un elemento de reconocimiento personal. Uno se siente orgulloso cuando uno hace un recetario. Uno se siente orgulloso cuando uno ve un libro que es un esfuerzo, un aporte importante para el desarrollo de la cultura del estado Sucre, pero uno también le encantaría ver un libro que tuviera impreso en la portada el nombre de uno, por ejemplo, el nombre de Churri, o el nombre de Víctor, o el nombre de todos los demás que colaboran. Y entonces, por supuesto, es una forma de elevar la autoestima personal y dejar que uno, dejar bien sentado, bien establecido que uno dejó una huella en la cultura del estado donde uno nació y donde uno vive. Y entonces, bueno, ya sabemos entonces lo que es el recetario, sabemos la importancia que tiene el recetario como documento etnográfico para la caracterización de lo que somos y para dejar bien claro, establecido, la práctica social que desarrollamos. Entonces, ahí ya empezamos a hacer el recetario. Yo no voy a hablar cómo se inicia, sino las preguntas que se relacionan con un recetario en este primer video. Las preguntas más frecuentes de un recetario es: ¿cuántas recetas debe tener un recetario? Bueno, hay recetarios que tienen el recetario más importante de la gastronomía francesa, compilado por Auguste Escoffier, que se llama La Guide Culinaire, la guía culinaria, tiene aproximadamente 5.000 recetas.
Bueno, él trató de que no quedara nada por fuera. Y siempre queda algo por fuera. Siempre, siempre hay una región de Francia que no fue tomado en consideración o un estilo de cocina distinto. ¿Por qué? Porque Francia es, diríamos, la suma de culturas. Entonces, entre las culturas están las culturas gastronómicas. Entonces, alguna cultura puede haber sido menospreciada en ese recetario que compiló Escoffier, que es el, vamos a llamarlo, el gran modernizador de la cocina francesa, Augusto Escoffier. Bueno, pero también hay recetarios que son recetarios que pueden tener 50 páginas. Es decir, supongamos que un estado está formado por 10 municipios, un ejemplo, y de cada municipio nosotros consigamos 10 recetas. Y si nosotros sumamos las 10 recetas de los 10 municipios, tenemos 100 recetas. ¿Por qué 100 recetas? Es lo mínimo. Yo diría, para mí es lo mínimo, por una razón muy simple. Porque uno quiere hacer un libro y no un folleto. El folleto se puede hacer con 5 o 10 recetas de un municipio. Pero un libro se diferencia de un folleto en que el libro tiene un lomo. Y en el lomo está el nombre. Víctor Silva, por ejemplo, recetario del estado de cocina de Sucre. ¿Entiendes? Ahí está el nombre, el título del libro y el nombre del autor. Entonces eso es muy bonito verlo en una biblioteca. Antes de morir, ver uno esa recopilación de libros, por ejemplo, y es una forma de justificar la pasantía nuestra por la vida. Yo no he escrito los libros que he escrito para tratar de justificarme, porque yo no sabía que eso era una justificación. Lo entendí después que yo soy una persona, diríamos, que mortal, y que es mortal y que quedará solamente en el recuerdo de las personas que lo han querido o lo han odiado. Entonces recordarán, ¿te acuerdas de Rafael Cartay? Un tipo. Una forma de dejar constancia es a través de los libros, de la obra de uno. Entonces un libro es una forma de dejar constancia de que Víctor Silva fue un cocinero importante, querido, y hizo un aporte a Ichurri, un aporte a la cocina de su estado. Hay un poema de Quevedo que se llama La Torre, alguna vez yo se los voy a leer en estos videos, no en este, pero en otros videos, donde él dice que uno habla con los muertos. En uno de los versos, uno habla con los muertos. Y efectivamente, yo hablo con los muertos a través de los libros, por ejemplo. Yo a veces me atasco en la escritura y tengo un escritor que quiero mucho, que se llama Paul Auster. Entonces, revisando al azar cualquier página de Paul Auster, hay algo que dentro de mí se recompone y me da ánimo para continuar llenando esa página vacía en la cual yo me estanqué. Yo estoy hablando con Paul Auster. Paul Auster murió hace un año y yo lo recuerdo con mucha frecuencia, pero lo recuerdo con frecuencia porque dejó varios libros que yo tengo en mi biblioteca personal. Yo miro a la derecha y veo una cantidad de libros que están ahí, que no son la cantidad de libros que yo tengo, porque yo estoy viviendo en Ecuador, fuera de mi país, de Venezuela, donde está mi biblioteca, y entonces, pero yo veo y siento que ahí está en cierta manera mi vida, no solamente por los libros que he escrito, sino por los libros que he leído. Bueno, sigamos entonces. Entonces, un libro de cocina es una forma de decir, yo soy de acá, y yo formo parte de una cultura. Bueno, entonces, ¿cuántas recetas tiene ese testimonio de que uno pasó por acá? Bueno, debe tener por lo menos 100 recetas. ¿Por qué yo digo 100 recetas? Porque una receta tiene un título, una receta tiene una lista de ingredientes y tiene unos procedimientos. Entonces, y debe tener alguna pequeña explicación para mí del origen del plato o la evolución del plato o el ingrediente principal del plato o desde cuándo ese plato, si es tradición o no tradición, si el plato es patrimonial, o sea, reconocido por las instituciones culturales que tienen como función
patrimonializar las culturas, etcétera. Entonces sí, la cantidad de kilocalorías tiene, o sea, el valor nutricional, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven eso, ahí más o menos, sin meterle la foto, más o menos hay media página. En una página pueden caber apretadamente 2 recetas. Y diríamos de manera holgada 1 receta y media. Entonces, si ustedes ponen en cada página 2 recetas y ustedes van a hacer un libro de 100 páginas, ustedes deben tener por lo menos 200 recetas. Entonces, eso es lo que para mí define la cantidad, pero si yo tengo muchas recetas, y puedo hacer un libro de 150 páginas o 200 páginas. Pero lo mínimo que uno debe tener es 100 páginas. ¿Por qué 100 páginas? Porque hay una diferenciación entre un folleto y un libro. El folleto es más o menos 60 páginas. Después, el libro tiene más de 60 páginas, 80, 100 páginas por una razón muy simple, porque tiene lomo. Y en el lomo, en las bibliotecas, es feo tener el folleto. A mí no me gusta porque se acuestan, uno no los diferencia con un simple golpe de vista dentro de una biblioteca, dentro de un estante. Entonces, a mí me gusta ver los lomos de los libros, y cuando uno ve el lomo del libro, del recetario del Estado Sucre, con el nombre de los autores, bueno, ya, y eso para que haya lomo es necesario que haya por lo menos una cantidad de páginas. Si yo tengo 100 recetas, yo tengo a una receta por página, yo tengo 100 páginas. Si yo meto 2 recetas dentro de una página, tengo 200 recetas. Entonces, para hacer un libro de 100 páginas. Pero un libro de 100 páginas tiene 130 páginas aproximadamente, porque no es solamente las 100 páginas de la receta, sino que hay una introducción, hay un prólogo, hay algunas explicaciones, hay también la caracterización del Estado Sucre como diríamos, como entidad político-administrativa, geográfica, ecológica. Entonces uno habla un poco del Estado Sucre y viene un mapa. Entonces uno más o menos da una explicación de cuál es el origen del recetario, cómo se hizo el recetario, explicación de un poco la metodología que se siguió, y ahí se van entre 10 y 15 páginas. Entonces ustedes tienen 100 recetas, 100 páginas más 15, son 115, llegan más o menos a las 115 a 120 páginas. Y si lo hacen con 200, pues tendrán mucho más. Eso depende de la cantidad de recetas que ustedes pongan en la página y depende de el tamaño de la publicación. Quiero decir, hay publicaciones que tienen mayor tamaño que otras. Por lo general, en un libro normal entran más o menos un poco apretadamente 2 recetas. Bueno, entonces y esa es una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuántas recetas? Bueno, yo diría 100 recetas mínimo. Si ustedes tienen el Estado Sucre tiene, por ejemplo, supongamos 10 municipios, entonces ustedes tienen que buscar por lo menos 10 recetas de cada municipio para que sean 100. Pero hay algún municipio que es mucho más rico que otro en tradiciones gastronómicas, entonces puede tener 15, 20. Entonces, bueno, ya ustedes tienen allí una especie de holgura en la enumeración de las recetas. Segunda pregunta que uno se hace: ¿el libro debe tener receta? Uno se siente triste a veces porque, el recetario no tenga fotografía. La fotografía es un arte muy especializado, sobre todo la fotografía gastronómica, que tiene que dar cuenta de lo atractivo que resulta un plato. Una fotografía deslucida, sin vida, no vale la pena meterla en un libro, porque en vez de estimular, lo que hace es inhibir el deseo de consumir esa comida. Entonces yo diría que debería tener fotografía especializada, pero para eso tiene un costo. Entonces, si uno no tiene mucha plata y uno está haciendo su primer recetario, yo recomiendo que uno no le meta fotografía. Uno dice, bueno, y va a sufrir mucho mi libro. Bueno, Scagnone escribió, diríamos, un libro que se convirtió en un bestseller, el libro rojo de la gastronomía caraqueña a la manera de Caracas, y no tenía fotografía. Y sin embargo fue un libro que ha tenido yo no sé cuántas ediciones y no ha tenido fotografía. ¿Está bien?
Entonces, la fotografía es interesante, pero no básica. Es interesante, pero no es absolutamente indispensable. Otra pregunta que uno se hace es sobre cuál es la estructura básica de una receta. Bueno, el título, los ingredientes. Cada ingrediente debe tener una dosificación o una proporción a más o menos precisa. Una de las características del libro de Scagnone, que Scagnone era muy cuidadoso y hacía pruebas y pruebas de un plato hasta tener las medidas exactas. En los libros de cocina que uno generalmente trabaja populares, no hay esa dosificación precisa, hay una dosificación aproximada. Claro, los libros los libros del siglo XIX, principios del XX, no, lo que tenían era, por ejemplo, una pizca de sal, mientras que los libros de ahora tienen media cucharadita de sal. Y al final del libro hay diríamos un glosario de las medidas, pesos y medidas usuales en gastronomía. Entonces uno sabe que una cucharita es diferente el contenido de una cucharita es diferente al de una cuchara, y el de una cuchara de arroz es diferente a una cuchara de azúcar en grano, diferente a harina. Uno tiene que medir eso, pero más o menos eso es relativamente fácil, porque ahí hay muchos recetarios que ya tienen, y uno puede revisarlo y diríamos buscar unas medidas aproximadas que sean satisfactorias. Otra, ¿qué poner aparte de cuáles son las preguntas más frecuentes? Bueno, las preguntas más frecuentes también, aparte de esas que ya dijimos, está qué es lo que viene dentro de cada receta. Abajo uno puede poner un agregado donde uno habla del origen del plato, de cuáles son los contornos más importantes de servicio, los ingredientes, dónde se producen en el municipio, desde cuándo ese plato es un plato representativo, ese plato hay que poner en las partes, esas proporciones son para cuántas porciones, o sea, para 4 raciones, o 5, o 6, y bueno, y yo creo que les dije yo, o creo haber dicho, bueno, que después viene una caracterización de la estructura de las diferentes recetas. Entonces uno clasifica las recetas por sopa, entrada, segundos platos o platos de resistencia o platos fuertes. Luego vienen los ingredientes, los postres y las bebidas. A mí me gustan mucho los postres, quiero decir, ponerle, porque es una forma, generalmente los postres, que es una de las formas de caracterización de las culturas regionales gastronómicas. Hay postres que son muy particulares en una región porque esos postres en cierta manera representan los modos de producción regionales con las frutas tradicionales de cada región. Por ejemplo, ustedes tienen panes o vamos a llamarlo postres y panes, o panes y postres. Ustedes tienen el pan de horno, que no se hace en todas partes, porque requieren de un tipo de maíz especial, que es el maíz cariaco, que no en todas partes se da. O ustedes tienen, por ejemplo, el postre el postre de mamón, que no se hace en todas partes, o el postre de los huevos chimbos, propios de la gastronomía zuliana, aunque ustedes consiguen huevos chimbos con otros nombres, que es huevos quimbo, huevos reales, etcétera, etcétera, que ustedes lo consiguen en la gastronomía latinoamericana con otros nombres, pero generalmente los huevos chimbos son particularmente bueno, hay muchos dulces que son propios de una región. Entonces sería bueno dejar bien claro cuáles son los dulces propios del estado Sucre en este caso. Entonces eso es más o menos cómo debe estar más o menos construido un recetario. Esas son las preguntas preliminares. Yo no sé si hay otra pregunta que se me ocurre, pero en la medida en que yo vaya avanzando en esta explicación, que va a estar constituida por 2 o 3 videos, en esa medida pues voy a ir agregando
nuevas preguntas, por ejemplo, sobre la caracterización. Hay otra cosa, uno puede tener un recetario solamente de postre del estado Sucre. Ya no tiene por qué tener 100 recetas de postre del estado Sucre. Entonces, pero lo que sí es que uno tendría que dar para cada receta de dulce del estado Sucre, uno tiene que dar una explicación mayor para tratar de justificar su extensión. Uno puede hacer un recetario sobre los peces más comunes, peces de mar del estado Sucre, o peces, y lo divide en peces de mar y peces de agua dulce, etcétera. Uno puede tener un recetario de la dulcería del estado Sucre. Uno puede hacer una recopilación de, diríamos, de las canciones relacionadas con la gastronomía más relevante del estado Sucre. Entonces uno pudiera hacer recetarios particulares o hacer libros particulares sobre la gastronomía del estado Sucre. Entonces es una de las maneras diríamos, de ir dando información. Pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es un recetario, el primer recetario que tome en consideración los platos más representativos de los principales municipios del estado Sucre. Ahora, nosotros tenemos que hacer de entrada para ir dividiendo ese recetario, tenemos que hacer una subdivisión de regiones gastronómicas. Yo le he preguntado a varias personas cuáles son, yo tenía idea de que el estado Sucre uno lo puede dividir en 3 grandes recetarios: los recetarios de Cumaná, o sea, de la capital y de sus inmediaciones, los recetarios de Carúpano, que es muy particular. Carúpano históricamente tiene una enorme, como Cumaná, pero Carúpano también tiene una enorme importancia sobre la geohistoria del estado Sucre, e incluso de la historia del ron, de la historia de la modernización de los servicios públicos, etc. Yo escribí hace muchos años un artículo sobre Carúpano, y me di cuenta que el carnaval era muy particular en Carúpano. Había un personaje popular, había también ese era uno de los puntos importantes del primer cable submarino, la primera plaza dedicada a Colón en Venezuela, etcétera, etcétera. O sea que Carúpano es importante por razones incluso históricas desde el punto de vista de la cultura. Y por otra parte tenemos también que hay otra región o subregión, que es la subregión de Araya, que es importante como productora de sal y todo. Hay una historia por detrás de una cantidad de establecimientos que ocuparon esa región, por ejemplo, de los daneses, de los portugueses, de los españoles. Es decir, ahí hay una serie de poblaciones que fueron ocupando, buscando la sal, la riqueza salina de mar de la península. Y tienen ustedes también la parte de Paria, que tiene una relación muy fuerte con las islas vecinas. Entonces, pero a mí me han dicho que hay otra subregión. Entonces ustedes tienen que discutir si hay un grupo que se conforma para hacer, que se establece para hacer un recetario de 3 o 4 personas. Ustedes tienen que discutir ustedes cuáles son los 4 o 5 recetarios o 3 recetarios que hay que hacer, y que cómo se subdivide cada recetario, cuántos municipios tiene cada subregión, etcétera, etcétera. Eso vamos a pasarlo a hablar en el segundo video. Por ahora nos quedamos con esto. Entonces yo les recomiendo que oigan este video con el grupo, discutan, vayan resolviendo sus problemas y anoten nuevos problemas que me lo van a hacer llegar para yo tratarlos en el segundo video. Bueno, nos vemos y suerte con su recetario y perseverancia, muy importante.